Como parte de los tumores malignos, o conocidos comúnmente como cáncer, nos toca revisar la parte de la introducción relacionado con este tema en el aspecto de los factores que influyen para que se genere un cáncer en la cavidad bucal. Vamos a revisar algunos antecedentes históricos que tenemos, generalidades, clasificaciones y algunos tipos en relación a lo que es los entes que protegen durante el proceso de replicación. Tenemos que, aunque el manejo del cáncer actualmente está muy avanzado y cada vez se lo puede tratar de manera más temprana y de mejor forma y con un margen de pronóstico cada vez mejor, es algo que se ha venido tratando desde inicios de la civilización. Dentro de los primeros datos que tenemos es en la etapa de 1600 años antes de Cristo, con los papiros egipcios. Hipócrates, dentro de sus tratados, también refiere a la presencia de tumores tipo malignos. Él le da el aspecto, o le da el aspecto en el cual viene el nombre de cáncer, que es como en la figura de un cangrejo, por sus proyecciones que presenta en los tejidos. Y tenemos dos autores, que es el padre de la patología maligna o el padre del cáncer, que es Giovanni Morgani, y tenemos John Hunter, que es el padre de la cirugía oncológica moderna, que fue uno de los primeros en dar seguimiento e indicar justamente los procesos de metástasis, la presencia de ganglios linfáticos y algunos avances que en la actualidad los seguimos usando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El proceso de oncogénesis es un proceso complejo donde hay múltiples pasos que se dan tanto a nivel de las características genéticas del paciente como su capacidad de expresar esas alteraciones a nivel del fenotipo y el genotipo. Y normalmente eso se ocupa o ocurre por acumulación de múltiples mutaciones. Cuando estamos frente a este tipo de problemas, lo que ocurre es que un tumor se origina a partir de un crecimiento de células clonales, o sea, de células que te encuentren con alguna alteración y estas empiecen a reproducirse sin un ente que las detenga. En este caso, carecen de una regulación del crecimiento celular, carecen de una regulación de la apoptosis y carecen de la capacidad reparativa del ADN, y todas estas uniones negativas favorecen a la conformación de la oncogénesis. Existen 7 genes específicos que nos van a guiar en cuanto al cuidado de las células para que esa célula no genere un proceso de malignidad. Tenemos los que controlan la autosuficiencia de las señales de crecimiento, ¿sí? Nos indican y controlan la señal como tal. También hay una capacidad de la célula en percibir esta sensación que debe dejar de crecer. Entonces, tenemos dos cosas. Un gen que va a emitir la señal que deje de crecer, o sea, que limite el crecimiento, y un gen que va a percibir o es sensible a entender ese mensaje para traducirlo en que deje de crecer la célula. Otro que va en relación a la limitación del crecimiento en tejidos vecinos y se altera y va a generar una invasión del tejido conocido como metástasis. Puede llegar tanto a involucrar tejidos vecinos como tejidos a distancia. La capacidad de la célula también siempre tiene una limitación en cuanto puede duplicarse. Esta limitación también se suspende o se limita. La capacidad de nutrición de un tejido nuevo, que normalmente ocurre cuando tenemos un daño, un crecimiento, una cirugía, o en este caso una neoplasia, esa cantidad de sangre que se obtiene mediante la angiogénesis sabe ser limitada. En este caso hay una apertura
y hay una neoformación importante que no se detiene. Y también se daña o se encuentra alterada la capacidad de muerte celular que tiene todas células, que una vez que cumple su función y cumple su etapa de funcionamiento, lleva el proceso de muerte mediante la apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra alterado? Obviamente los genes que se encuentran almacenados del ADN. Recordemos que el ADN son biomoléculas que nos va a contener la información genética y se encuentran constituidos de biopolímeros de peso molecular elevado, justamente conformados con lo que son nucleótidos. Y dentro de esto tenemos la división entre los dos, lo que es el ADN y el ARN. Dentro de la composición genética se encuentran las bases nitrogenadas, en este caso lo que es las purinas y las 2-pirimidinas, la capacidad de síntesis de las proteínas y de replicación durante el proceso de mitosis y meiosis, guiados por los cromosomas. Y lo clave en ese asunto es una alteración del ciclo celular normal. Recordemos que se encuentra compuesto de 4 fases: la fase G1, la fase de síntesis, la fase S, la fase G2 y la fase M, que es de mitosis o de meiosis, dependiendo qué célula sea. Dentro de este proceso tenemos 6 puntos de control en la etapa del ciclo celular, un primer punto de restricción a nivel de la inicial o de G1, un punto de control entre la etapa, un segundo punto de control en lo que es el G1. La fase S de síntesis no presenta un punto de control, un segundo punto de control en la fase G2 y un tercer punto de control previo a la replicación. Entonces, eso sería lo que observamos en las fases. Tenemos la fase G1, la S, la G2 y el proceso de la M. Inicio con la conformación y la separación del citoplasma, de lo que es la propia membrana, de lo que es los núcleos, con la profase, metafase, anafase, telofase, y la división de las células mediante la conformación de citoplasmas independientes en lo que es la citoquinesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un proceso de crecimiento debido a células que son desorganizadas y se encuentran diseminadas en forma desordenada. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y pueden generar daño debido a un consumo de energía, pero también una destrucción de la anatomía cercana que imposibilita la función normal de nuestro cuerpo. Dentro de las características y conceptos generales, tenemos una diferenciación celular, una anaplasia que se pueden generar, una alteración en la velocidad de crecimiento. Todas las células tienen un tiempo en el cual pueden replicarse. Entonces, ese tiempo disminuye importantemente en las células cancerígenas. Pueden generar lo que es una metástasis, ¿sí? Que es que el tumor se encuentre en otro tipo de tejidos o invada tejidos, un proceso tipo de metaplasia, en el cual un tejido benigno se transforme progresivamente en un tejido maligno o cambie su conformación de benignidad, y una invasión local del tejido cuando ya se encuentra involucrado con el periósteo. Este cuadro es interesante y me gusta mucho porque nos permite conceptuar lo que pasa en el aspecto molecular en una célula cancerígena. Primero, ¿qué nos puede generar la alteración? Normalmente el daño del ADN se encuentra alterado por ya sea productos químicos, radiación, virus, pero también tenemos un componente de tipo genético. Cuando ocurre este daño, la primera fase de protección que tenemos es los genes protectores, que va a permitir una identificación del daño del ADN y una replicación satisfactoria. Cuando eso ocurre, las células regresan a un proceso normal. Ahora,
Si es que ocurre un fallo en la reparación, ya pasa a la siguiente fase. En este caso vamos a encontrar mutaciones en el genoma de las células somáticas. Ahora, cuando esto ocurre, se pueden activar justamente lo que son los genes que van a activar el proceso de apoptosis o muerte celular cuando identifican el daño o cuando la célula, aunque esté dañada, ya ha cumplido su tiempo de vida. Ahora, cuando esta célula no obedece al proceso de apoptosis y no se muere, ya estamos frente a una apoptosis disminuida y tenemos un problema encaminado. Ahora, tenemos luego lo que son genes que pueden activar el proceso de crecimiento, pero que normalmente son inactivados por genes supresores. Entonces, cuando este equilibrio se rompe, vamos a tener una proliferación celular que no va a ser regulada, combinada en ocasiones como es un proceso apoptósico disminuido, porque igual las células tumorales se mueren, pero el tiempo que se mueren ya han replicado suficiente número de células de las mismas características malignas que generen un crecimiento y en este caso una expansión clonal. Ahora, tenemos la tercera etapa en la cual este crecimiento puede verse limitado por una limitación en la capacidad del cuerpo en proveer los nutrientes y en este caso la angiogénesis. Cuando los entes reguladores de la angiogénesis también se ven afectados y hay un crecimiento importante, no se detiene el tumor, podemos tener unas mutaciones adicionales que al final terminen cambiando de un proceso de metaplasia inicial a un proceso ya de una tumoración maligna que al final va a crecer, invadir y llegar hacia otros tejidos, ocasionando una metástasis.